La saga de Resident Evil tuvo varios juegos que se alejaban del horror, pocos fueron buenos y otros no tanto, pero el Revelations fue un buen comienzo o un regreso al terror, cosa que a muchos fans de dicha saga les gustó. Y aunque haya tenido limitaciones por la consola en donde salió, supo aprovechar su potencia para darnos una buena historia que al igual que su secuela fueron un poco olvidadas o no tan habladas. Y es en este video donde les hablaré del videojuego Resident Evil Revelations. Su historia trata de varias compañías como la FBC, quien es comandada por Morgan Lansley, y la BCAA, dirigida por O'Brien, quien en este juego se crea gracias a que Jill y Chris piden fundarla para luchar contra el bioterrorismo. El tema de este juego comienza después de que una ciudad llamada Terra Grigia es destruida después de ser infectada por un virus creado por un grupo llamado Veltro, lugar en el que años después se les ve con unos bichos que salían del mar, donde Jill y Parker revisan con un dispositivo llamado Genesis. En fin, que ellos se enteran que Chris había desaparecido en un barco llamado Queen Zenobia, por lo que van a buscarlo. El problema es que Chris nunca estuvo perdido, ya que estaba en una misión en busca de Veltro con una mujer llamada Jessica, quien por alguna razón se lo quería ligar, cosa que no tiene sentido, ya que el mismo Brian tiene contacto con Chris y dice que él está perdido. En fin, incongruencias. Ya después, Chris se entera que Jill había perdido contacto, por lo que se dispone en ir al barco a buscarla. Acá los que más importan son los supuestos personajes secundarios, ya que tanto Parker, Jessica y este sujeto llamado Raymond son los que buscan la verdad sobre ese caso del virus llamado Abyss, que es controlado por Veltro, donde buscan infectar una parte del mar, mientras que Jill y Chris son personajes de relleno, ya que Parker está bien metido en el tema, donde tiene capítulos propios que muestran lo sucedido antes de la destrucción de Terra Grigia, y Raymond, quien se infiltró en el grupo Veltro para desenmascarar a la FBC, quien fue el culpable de venderle el virus a Veltro y así culpar a la BCAA. También se nos revela que había un espía en el lugar, quien resulta ser Jessica, obviamente, que trabajaba con Morgan para destruir toda prueba sobre sus actos que estaba en ambos barcos, disparándole a Raymond, quien es protegido por Parker, haciendo que Jessica logre escapar y activando el mecanismo de autodestrucción en el barco, donde todos logran escapar y engañándonos de que Parker había muerto. La próxima vez no vuelvo a llorar por ningún personaje en vano. Jill y Chris intentan escapar, pero se encuentran con esta cosa llamada Malacoda, teniendo un combate con él, siendo un jefe sin tanta emoción, derrotándolo de manera cliché, y ya saben de cuál es, de un bazucazo. Luego se enteran de que Jack Morgan, quien es el líder de Veltro, había estado todo ese tiempo en el anterior barco que quedó enterrado en Terra Grigia. Él tenía grabaciones con la conversación que tuvo con Morgan, ya que este lo había traicionado, haciendo que Chris y Jill vayan a buscarlo, y al encontrarlo, él se acaba bebiendo el virus Abyss, que acaba por transformarlo en este monstruo. Ya después de morir a manos de Chris y Jill, ellos muestran las grabaciones, haciendo que arresten a Morgan por lo sucedido y cerrando la FBC. Tenemos unas escenas post créditos mostrándonos a Raymond, que le da una muestra del virus Abyss a Jessica como si trabajaran juntos, pero es algo que al final no importa porque no se vuelve a hablar de ellos, ya que ese virus se deja de lado. Y luego nos muestran que después de esta misión, Chris y Jill van en busca de Albert, dando paso al quinto juego de la saga. El tema del terror o suspenso es ponernos en lugares bastante oscuros y con una ambientación algo tétrica sobre los sucesos que ocurrieron en dicho barco, aunque hay momentos donde se arruina eso al darnos un poco de acción, y me refiero a situaciones donde hay muchos enemigos, haciendo que eso se sienta como un shooter más del montón. Y también hay escenas como Rachel, que era compañera de Raymond, quien acaba muriendo por los uses. Todo bien, pero cuando se transforma, en vez de producirme miedo, lo que me termina produciendo es otra cosa. Pero como enemigo llega a ser bueno porque aguanta bastante y llega a dar miedo por cómo te persigue. Y hablando de Rachel, en un tráiler se muestra cómo ya vive la situación momentos antes de convertirse, y también cómo la tripulación del barco fue infectada, algo que puede haber servido como DLC, pero simplemente no lo aprovecharon. Hablando de enemigos, creo que se queda algo corto con algunos jefes, siendo que algunos necesitan tener a más enemigos para llegar a ser algo difíciles, o simplemente tienen uno o dos ataques, como esta cosa grande que lo único que hace es embestir. El único que sí lo sentí difícil fue cuando Jack Norman muta, siendo un jefe que de por sí solo llega a ser complejo con su teletransportación y duplicándose como si estuviera haciendo un jutsu clones de sombra, teniendo como punto débil el ojo en el pecho. Después están los gráficos, que si bien no son la gran cosa, hay que admitir que supo aprovechar la potencia de la Nintendo 3DS, porque se ve como Resident Evil 4, aunque ya después salió el juego para consolas de mesa, teniendo gráficos aceptables para la época y diseños de personajes bastante agradables para una consola portátil. La jugabilidad de la 3DS era mucho más diferente a lo que terminó siendo para las demás consolas. Obviamente tenían que cambiarlo, dándonos una movilidad más cómoda, haciendo que nos podamos mover más rápido mientras disparamos, y algo que me gustó mucho es poder usar el cuchillo de manera más rápida. Eso sí, me hubiera gustado tener una opción de correr. También podemos esquivar a los enemigos, pero eso llega a ser de manera manual y en un momento preciso. Hasta nos llegan a dar un tutorial para eso, algo que es bastante agradable. Aunque bueno, no me salía bien en varios momentos.
El tema de los dos Revelations es que usan los capítulos para contar una historia de manera desordenada para crear un impacto a la hora de jugarlo, cosa que llegó a ser mejor en la segunda entrega, ya que en esta llega a sentirse algo confuso y arruinar ciertas situaciones en donde ya se descubren algunas partes del juego. También llegaron a meter bastantes personajes, haciendo que Jill y Chris se vieran como personajes secundarios. Hasta estos dos tuvieron un papel en el juego y ya ni siquiera me acuerdo de sus nombres. Pero hey, al menos hicieron más de lo que uno esperaba, porque él terminó hackeando a la misma FBC y descubriendo la verdad en cuestión de minutos. Dejando de lado la historia, esta entrega te da un modo que de verdad te hace sudar y es un modo infierno, en el que el terror se siente de verdad, y más cuando te das cuenta que a cada rato te van a salir monstruos y solamente tienes una jodida pistola y la bendición de Cristo, porque ahí te va a hacer falta creer en Dios para poder pasarte este juego, teniendo para mí una de las mejores dificultades de la saga. Espero que les haya gustado el video, y si quieren ver más videos así, pónganme en los comentarios el juego que quieren que hable para el próximo video. Yo me despido y nos vemos en un próximo video. Adiós.